Estamos grabando. Ya, chiquillos. La clase de hoy, en teoría, la clase de esta semana tendría que haber abordado en 2 sesiones lo que es el mundo colonial chileno. ¿Ya? Déjenme, al tiro, hago el cambio si ustedes están viendo más. Ya, ahora todos dicen estar viendo lo mismo, chiquillos. Sí, yo lo veo. Muy bien. Tus ojos funcionan. Denme un segundito para poder ingresar con el teléfono y así poder ver el chat. Ahí está. Ya, chiquillos. La idea era poder abordar el mundo colonial chileno. Por temas de tiempo, chiquillos, me voy a saltar el tiro la pregunta esencial. Y la idea de la clase va a ser desarrollar aquellos temas de la clase que tienen que ver con la pregunta esencial. ¿Ya? Así que, porfa, los que estén presenciales, saquen el cuaderno y trabajen, chiquillos, porfa. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes dicen estar viendo la pregunta esencial. Igual le voy a sacar una foto, se la voy a mandar al grupo. Que dice: ¿por qué podemos plantear que la sociedad chilena, perdón, que la sociedad colonial resulta ser base para la realidad chilena actual? Chiquillo, ya, te voy a creer. Ya, dice, ¿por qué podemos plantear que la sociedad colonial resulta ser base para la realidad social chilena actual? Chiquillos, para entender esta pregunta, vamos a recurrir a algunas diapositivas que vamos a explicar y desarrollar con más detalle. ¿Ya? En el fondo, lo que vamos a hacer es resumir y filtrar toda la presentación para poder abordar aquellas diapositivas que son clave para responder este trabajo. ¿Ya? Y vamos a partir desde acá. Así que pónganme atención, chiquillos. Lo ideal es que, chiquillos, no copien, sino que vayan escuchando y vean qué cosas van llamando la atención. ¿Ya? Bueno, sobre el mundo colonial nosotros nos vamos a basar principalmente en el ámbito social, en el ámbito cultural y en el aspecto de la hacienda, ¿ya? Que son quizás los aspectos más claves. Hola. ¿Ya? Así que vamos a basarnos quizás en estos aspectos, chiquillos. Por ejemplo, en la sociedad colonial se establecían diferencias sociales, ¿ya? Principalmente por nuestro origen y por nuestro color de piel. Cosa que hasta el día de hoy sigue en Chile. De hecho, somos una sociedad, y esta es una crítica en el fondo para toda la sociedad, incluyéndome. Nosotros como sociedad somos sumamente discriminadores. Exacto. Eso, me gusta que saque los audífonos para escuchar la cosa. Eso mismo. Somos sumamente discriminadores como sociedad. Sí, los peruanos andan con taparrabo y con lanza, con razón. Una vez más que haga ese comentario, lo noto. Creo que inauguraría el libro. ¿Ya? ¿Ya? Pues, chiquillo, ya, a ver, en serio. Hablando en serio. Nosotros como sociedad seguimos manteniendo estos prejuicios de la época colonial, sobre todo ligados al color de piel. ¿Ya? Por lo general, como sociedad actuamos de la siguiente manera. La gente, mientras su color de piel sea más claro, sea más cercano al blanco, comillas, es mejor visto por la sociedad. Por ejemplo, piensen en los migrantes. Cuando llega un migrante, una persona que llega a este país, que es de color de piel blanco, que por ejemplo, la lectura asocia que es europeo, o que es estadounidense, o que es australiano. Y quizá, no sé, por ejemplo, puede ser de Bolivia, por ejemplo. Hay zonas como la zona de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, es donde la población boliviana es de piel blanca. No es el estereotipo del boliviano que uno tiene como caricatura en la mente. Pero los bolivianos en promedio son morenos. Es como, sí, como el norte de Chile. Es como el norte de nuestro país, tiene una mayor presencia de pueblos originarios. ¿Ya? Lo mismo ocurre con Perú.
por ejemplo. ¿Ya? Pero nosotros en nuestra mente tenemos el prejuicio, tenemos la imagen de que la gente que proviene de esos países tiene determinado estereotipo físico. Es como, por ejemplo, cuando ven a un chileno, piensan que el chileno es moreno, habla rápido, habla mal. Exacto. Siendo que todos nosotros hablamos casi muy rápido, si me entendís que los chicos te copillan, no hablamos todos así en la vida. ¿Cachai? ¿Me entendí? ¿Ah? No hablamos así. No todos hablamos como Gary Medel, por ejemplo. Nunca le he escuchado que habla así. ¿Ah? Yo soy Pitbull. ¿Ah? ¿Cachai? No, pues no todos somos así. No todos, por ejemplo, en un comienzo, cuando Alexis Sánchez hablaba y hablaba así terrible rápido, ¿me entendís, cabrón chico? Y te decía, yo jugaba contigo en el FIFA. No, no todos hablan así. No todos tampoco hablan, no sé, pero tampoco todos hablamos perfecto, ¿cachai? Todos tenemos un manejo del español tipo profe de lenguaje, ¿cachai? No. Sí, no es claro. Le pego en el palo al profe de lenguaje, así como cerquita de hablar bien, pero no hablo tan bien. Pues lo mismo ocurre, por ejemplo, con el argentino. No todo el argentino habla así como, che, boludo, ¿cuántas copas tenés? No. No todos hablan así, ni tampoco todos hablan cantadito, ¿cachai? ¿Viste así? ¿Viste Maradona? ¿Viste lo más grande, Diosito? No todos hablan así. Son estereotipos que creamos en nuestra mente y eso nos lleva a discriminar una persona de otra. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, los estereotipos con los inmigrantes que llegan a Chile, que se dice que vienen a robar, que vienen todos a lanzar, chiquillos, menos del 1 o 2% de los migrantes que entran a Chile tienen antecedentes penales. Lo mismo piensan de los chilenos. Exacto. Y nosotros hemos tenido que vivir con el estereotipo que dice acá el Byron de que el chileno fuera visto como ladrón. De hecho, los carteles que decían si ves a un chileno robar, déjalo, es su cultura, fueron reales. Esos carteles existieron en Europa. Y nos tomó décadas intentar limpiar nuestra imagen, pero cada cierto tiempo nos vamos a encontrar con noticias, dicen, banda de asaltantes chilenas atrapadas en el extranjero. Una vez por año, al menos, aparece una noticia de ese estilo. Y de hecho, en Canadá, en Australia, en España, en Suecia. ¿Por qué no en otros países de Latinoamérica? Porque nos conocen de mejor manera, po. Y allá no van a ser tan... En Latinoamérica, además, no hay tanta riqueza, no hay tantos productos de lujo, y las sociedades latinoamericanas son bastante violentas. ¿Ya? O sea, allá no es que te vayan a quedar detenido, probablemente te van a linchar públicamente y los van a terminar matando públicamente. ¿Ya? Dime. Pero entonces, en Europa dijo que... ¿Sí? Entonces en Europa si vienen chilenos robando literal no hacían nada. O sea, en algún momento como que lo entendían que era su práctica cultural, o sea, no era algo que te fuera a escandalizar. Evidentemente llamaban a los carabineros y te llamaban detenido, pero no era algo que te escandalizase como, ¡ah, qué terrible esta rota! No, ¡ah, chileno! Literalmente, es así, es como, ¡ah, chileno! ¿Cachai? O sea, era como... Pues te digo, ese elemento, chiquillos, se mantiene hasta el día de hoy. Por ejemplo, piensen que nosotros... Los apodos que les damos, por ejemplo, a la gente inmigrante que es de piel más oscura tienden a tener una connotación muy negativa. Por ejemplo, cuando viene un estadounidense, ¿qué le decimos? Gringo. Pero si un estadounidense gringo, o sea, moreno, capaz que le digamos niga, que es la palabra prohibida para ellos, que es una forma despectiva de tratar a la gente de color negro en Estados Unidos. Niga. De hecho, es una forma despectiva de tratar a la gente de afrodescendiente en Estados Unidos. De hecho, es un insulto... Y dicen que todos los afroamericanos saben muy bien jugar al básquetbol y saben rapear. Aquí es un tema también de cultura donde se mueve. Por ejemplo, piensen que nosotros cuando llegan inmigrantes que pueden ser de Perú, de Bolivia, de Ecuador, que se asemejan mucho racialmente, siempre les decimos cholos. Nunca escuché lo que quieran hacer. Sí, les dicen cholos. O, por ejemplo, el peruano nosotros siempre está la caricatura de que come paloma. Sí. Ya, eso es un estigma negativo. Como que, por ejemplo, los peruanos a nosotros nos dicen mapochinos, una forma despectiva porque venimos del mapocho, de hecho, por eso nos dicen mapochinos, ¿ya? O porque, por ejemplo, a la inmigrante de Haití le decimos masísico a puro molestarlo, ¿cachai? Pero ojo, pero si fuera un inmigrante de otro país, le trataríamos de esa manera, lo miraríamos en menos. Sí. Probablemente si fuera más blanco que nosotros, no. Yo sí. Bueno, pero en general de la sociedad, no estoy hablando del caso específico de Luis Quirós, pero en general la sociedad lo trata de mejor manera, si es más blanco.
En el fondo, este elemento, sobre todo el que se llama pigmento, este elemento que es pigmentocrático en el fondo, que en el fondo tiene que ver con el pigmento de la piel, con tu coloración de piel, sigue presente. Ahí tenemos un elemento que se mantiene a nivel de nuestra sociedad y nuestra cultura, chiquillos. Seguimos siendo una sociedad discriminadora. Recuerden el primer elemento, sociedad discriminadora, hasta el día de hoy. ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos, que tengan? La gente que está en el chat, en forma virtual. No. Ya. Recuerden, chiquillos, esto sigue vigente. De hecho, lo que voy a hablar son elementos que siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿ya? No nos vamos a detener tanto en el elemento histórico como tal, sino que más bien el elemento que te será de utilidad para resolver tu pregunta esencial. ¿Ya? Entonces, el primer elemento, fuera. ¿Ya? Dímelo. Igual es cuando llegan venezolanos, porque los venezolanos igual son medio blanquitos y los tratan igual de delincuentes aquí en Chile. Pero, ¿serán más blancos que nosotros? Sí, también las mujeres venezolanas están tachadas por buscar su verdad. Por ejemplo. Claro. De hecho, claro, ahí tuviste un buen ejemplo de estereotipo negativo, porque en el fondo que tiene que ver con esa cosificación que ha existido con la mujer. Sobre todo la mujer de estos países que por tener por venir de una cultura diferente, es distinta a la mujer chilena y esas actitudes que tienen que ser como más relajadas, más coquetas, más simpáticas, son tomadas de manera negativa. O quizá porque algún grupo lo hizo y hacen una generalización. Exacto. Más que lo otro que... Y eso en el fondo sería una estigmatización. Entonces le estás colocando una conceptualización negativa a ese grupo porque viene de ahí, aunque no sea así. Si yo no lo dije. Como ejemplo. Es un ejemplo, me refiero a partir del ejemplo que tú estás planteando. ¿Ya? Exacto, ¿cachai? O que, por ejemplo, todos los colombianos o venezolanos se dedican a los delivery, que andan en Rappi o Uber. ¿Cachai? Que también es un estigma negativo, que te andan en moto. El otro día, cuando estaba jugando, creo que Colombia contra Venezuela, ¿Ya? mostraron unos memes así en Facebook, en todas las redes sociales, que decía que si iban a encargar algo, se lo encargaran rápido porque no iba a haber ninguna gente. Eso, por ejemplo, eso tiene que ver con esta concepción negativa del inmigrante, en el fondo, de caricaturizarlo para mal. ¿Ya? No, pero ayer fui a un restaurante peruano a traer comida y vi que vino un venezolano pero es que no quita que necesita gente que trabaje en eso. Pero el otro es generalizar, el otro es decir que todos lo hacen. ¿Ya? Eso es como que el chileno roba, es que todos los chilenos robáramos, y no es así. Pero ahora ya no son obligados a trabajar los chilenos. Bueno, aquí en Latinoamérica por lo menos no. Claro, es que nosotros en nuestra realidad a nivel regional no es tan mala la realidad acá en comparación a otros países. Imagínate lo malo que es en otros países. ¿Ya? Bueno, esta pirámide social, chiquillos, solamente recuerden, el esclavo no se lee por si acaso, pero estaba ordenada de la siguiente manera, la sociedad colonial. El español, el europeo estaba en la cima. De ahí venía el hijo de europeo nacido en América, en este caso el hijo de español nacido en América, el mestizo, y dentro del mestizo también había una distinción. Si el mestizo era más blanquito, o sea, su piel era más blanca, estaba más arriba a nivel del mestizo. Si el mestizo era más moreno, estaba más abajo en la escala del mestizo. ¿Ya? De hecho, el mestizo más moreno se le llamaba castizo. ¿Y qué había arriba del español? No, es que no había nada por sobre el europeo. ¿El español? No, pero en este caso hablamos de la sociedad en Chile. ¿Ya? Luego venía el indígena y por último estaba el esclavo. Ya, nosotros somos mestizos, ¿sí? La mayoría de nosotros tenemos sangre mestiza. De hecho, nosotros probablemente, si nos hicieron algún examen genético, encontrarían que tenemos principalmente sangre indígena, sangre española y sangre de otros pueblos. No sabemos. A ver, me parece su papá. Como en el fondo es como hacer un árbol genético, en el fondo. Porque, por ejemplo, toda la familia de mi mamá son así de baja estatura. Los de mi papá también para abajo también, pero vi una foto de una bisabuela que era súper alta. Así. Sí. Es que en el fondo esos son componentes genéticos. Eso probablemente un profesor de ciencia te lo puede explicar mejor que yo, pero tiene que ver con la genética y con los genes dominantes que tú tienes. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo mío. Yo soy zurdo. Yo escribo con la izquierda. Mis dos padres son diestros y mis cuatro abuelos son diestros. ¿Es zurdo de las dos formas? Sí, con el pie también. De mano, de pie, incluso de cuando me dicen, escucha algo, pero pon la oreja acá y escucha, pongo la oreja izquierda, veo más por el ojo izquierdo que por el derecho. O sea, zurdo 100%. ¿Cachai? Pues eso tiene que ver con un componente genético.
Ya. Se puede dar más por el más por Yo no me refería a esa izquierda, pero bueno. Ah, políticamente hablando, ¿sí tú? Me reservo el comentario por mientras. Ya, pero ¿qué tiene los esquemas más básicos de los españoles? O sea, de la mezcla. El español con el indígena te va a dar un mestizo. El negro con el español te da un mulato. ¿Ya? De hecho, pues, el mulato se ve mucho en zonas como Brasil, en el Caribe, en Colombia, porque ahí la población indígena desapareció rápido y trajeron esclavos afrodescendientes, y ese esclavo afrodescendiente se mete con el español y te va a dar el mulato. ¿Ya? Y el sambo es la mezcla del indígena con el afrodescendiente. Y después, si pongamos, se mezcla un sambo con un mulato, te da otra mezcla. El sambo con el mestizo, otra mezcla. Y se va creando mezclas. Hay un listado como de 20, 30, en el fondo, mezclas que se podían dar. Aquí no vienen a lugar. Estos son los más comunes. Y profe, ¿cómo la hacían como los judíos los metían en un horno y los combinaban? Lucho. No va a ser boliviano. Lucho. No te piques a tus ubicados, por favor. Ya, no, en el fondo, una relación. Dice nada. ¿Ya? Aquí, estos chiquillos, también, aquí me voy a detener más porque esto es importante, así que pongan más atención en esto. Este otro elemento, chiquillos, que debiese estar considerado en su respuesta de pregunta esencial, que tiene que ver con la sociedad chilena que tiene un carácter machista y patricial. Aquí nos pusimos aliada de construida para hablar de este tema porque, chiquillos, para Mano Bryan, es la realidad. La sociedad chilena actual, en las relaciones, digamos, a nivel familiar, incluso a nivel de núcleo de amistades, por mucho tiempo se basaron en estas lógicas. Por ejemplo, la estructura familiar, es decir, quienes componen tu familia, la gente con la que tú compartes vivienda, ¿ya? Lo que se llama la familia nuclear, no de energía nuclear, sino que en el fondo que hay grupos chiquitos, que tradicionalmente es padre, madre, hijos. Tradicionalmente. Vamos a hablar de familia extendida cuando también en la misma casa viven los abuelos, los primos, los tíos. Por ejemplo, si en tu casa, por ejemplo, vives tú, tus padres, tus abuelos, tus tíos y tus primos, es familia extendida. Si tú vives solamente... ¿Ah? ¿Qué oye? Eso se le llama familia extendida. Ya, mira. Existen tradicionalmente... Hay dos tipos de familia de las cuales se habla. ¿Qué familia? Ya, está hablando en el sentido tradicional de familia. Es un grupo, que es en el fondo un grupo de personas con quien tú tienes un vínculo. ¿Ya? Por ejemplo, es un tipo de familia que existe, que en el fondo es la familia monoparental, donde hay uno de los dos padres y los hijos, que tradicionalmente es madre-hijos. Y en menor medida podemos encontrar una que sea padre e hijos. Hay otras que puede ser madre, padrastro, hijos. Padre, madrastra, hijo, dependiendo del caso. ¿Ya? Pero ¿qué es lo interesante acá? Que por siglos se mantuvo la siguiente estructura. El hombre era el jefe de familia, era el jefe de hogar, era el que iba a trabajar, volvía con el sueldo, y esa era su única preocupación. Yo trabajo, pongo el sueldo para que la casa se mantenga. Esa lógica de la figura masculina perduró o sigue perdurando hasta el día de hoy. De hecho, hasta el día de hoy, chiquillos, la mayoría de las familias chilenas se maneja bajo esa lógica. Y la lógica de la mujer, por siglos fue, la mujer se queda en la casa, es la dueña de casa, es la que se encarga del aseo, es la que se encarga de la cocina, y es la que se encarga de criar los hijos. Esa lógica también se mantiene de manera predominante hasta el día de hoy. Eso te explica por qué todavía, o al menos hasta en mi época, te diría yo, hasta hace unos 20, 30 años atrás, era la mamá la que se preocupaba de ayudarte a estudiar, de enseñarte hábitos de estudio, de bañarte, de tenerte listo para dormir, ¿ah? Que te daba la comida y todo ese jaleo. Y el papá llegaba y el papá con suerte te saludaba, jugaba un rato contigo y después se iba a dormir. Esa es lógica. Dime. Y es verdad que si la mujer, por ejemplo, no tenía preparada la comida cuando el hombre llegaba, le pegaba. ¿Podría ser?
¿Podía ser? ¿Todavía hay alguno? ¿Todavía existen esos casos? Sí. De hecho, esas caricaturas muchas veces que te vendieron como elementos cómicos o de sketch de televisión fueron reales, chiquillos. De hecho, esta dinámica, probablemente aquí, la gente que está en el chat también no me va a dejar mentir, probablemente muchos de ustedes se criaron o inclusive vivieron esa lógica. ¿Ya? Estoy hablándole al chat. La generación de ahora se fija por todo, entonces casi imposible. Ya, lo que estoy hablándole al chat ahora. Aquí, como tengo en la sala, tengo puro gente joven, ¿ya? Probablemente ustedes vienen con una lógica diferente, con un chip diferente. De hecho, chiquillos, de los que están acá y de aquellos que son varones solamente, ¿cuántos de ustedes saben cocinar? Yo puedo cocinar un huevo. Ya, ¿pero sabías hacer un huevo frito? Sí. Levanta la mano entonces. ¿Ya? Dije, bueno, ya. Ok, bajen la mano. ¿Y hacer un pan entonces? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, nuevamente a los varones chiquillos, para ir viendo, aquí viendo cómo cambiaron las generaciones, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, hacen aseo, saben hacer la cama, saben ocupar la lavadora? Ah, la lavadora no, pero... Ya, pero ¿sabéis meter la ropa a la lavadora? Sí, listo. ¿Ya? Profesores que antiguamente la mujer era la que trabajaba en la casa y el hombre era el que salía a buscar el sustento. Exacto. Entonces, no, por ende, el hombre no hacía nada dentro del hogar, ni siquiera con los hijos, pero sí era el rol de la mujer. Era en la casa, los hijos, esas cosas, y el hombre era el de sustento. Ya, bien. Dime. Yo, por lo menos, o sea, como vivo con mi mamá nomás, o sea, persona, porque ella no en ley yo prácticamente toda la semana hago el aseo porque mi mamá trabaja, bueno, lleva como día por medio. No. Entonces, casi siempre voy. Ya, pero por ejemplo, esos chiquillos que ustedes están demostrando acá, el Ángel dice acá yo fideo, mi mamá trabajar, entonces yo igual ayudo. Bien. Entonces, eso, por ejemplo, es un cambio en relación a esta lógica. Y esta lógica, que te digo, estuvo hace unos 20, 30 años atrás. O sea, fueron prácticamente, pongamos 1600, 1700, 1800, 1900, 1900, casi 400 años de historia de este país, chiquillos, se manejó bajo esa lógica social. Y ahora se comenzó a generar el cambio. Es ahora que el hombre, el varón, o aquel que se identifica como varón, chiquillos, comenzó a incorporarse en esto. Comenzó a meterse en la lógica del hogar, a participar, y por un elemento que aquí nombró el Ángel, que es que la mujer también comenzó a salir a trabajar. Salió a buscar en el fondo un trabajo que fuera fuera de la lógica de la familia. ¿Ya? Y de esa manera cambia la lógica. Cambia la lógica. Y por eso los que fueron hijos o son hijos de padres que trabajen, se vieron muchas veces la necesidad de aprender a hacer las cosas por su cuenta para ayudar en la casa, o bien para tener que almorzar, que tomar once, ¿ya? O bien, en algunos casos, como por ejemplo el caso del Byron, que es monoparental la familia y el Byron tiene que suplir ciertos roles cuando la jefa de hogar, que en este caso viene siendo tu madre, no está. ¿Ya? Eso, chiquillos, ya es un cambio. Hoy día es mucho más común ver en una plaza, por ejemplo, que el papá va a pasear al hijo con el coche, que el papá mude, papá luchón. Ya no, o sea, es menos la cantidad en comparación a lo que coloquialmente llamamos mamá luchona, pero existe, ¿ya? En el fondo el papá hoy día cambia pañales, da papa, hace dormir al niño, se preocupa de las tareas. Papá luchón, pues, también, sí. Si la pensión no es exclusiva de por ser mujer, pero lo que sí ocurre es que yo te diría que del 100% de los casos, un 90, un 95 casos son muchas veces las mujeres que se hacen cargo del hijo, y la minoría de los casos son los hombres. Pero en ese caso sí, debiese pagarse una pensión, de igual manera. ¿Ya? Pero por ejemplo, volviendo, yo lo puedo decir como profe, yo me di cuenta de los cambios de generación porque cuando yo era profe jefe, o tenía reuniones de apoderados, en los cursos más chicos, primero, segundo, quinto, sexto básico, son los cursos más chicos que le hice, me encontraba con una mayor cantidad de hombres en reuniones que en los cursos más grandes, por ejemplo. Y esto trae el cambio de la preocupación del padre por la educación del hijo. Porque en la época mía, cuando yo era estudiante, mi mamá me decía, en la reunión de apoderados no iba ninguna papá, iban solamente mamás. Y eso tiene que ver con estos roles que fueron establecidos por la sociedad.
¿Ya? Y yo no elemento, chiquillos. Hay prácticas que se han mantenido lamentablemente hasta el día de hoy. El tema de violencia física y psicológica y económica, sobre todo sobre la mujer. Lo que hablaba el Luis, por ejemplo, casi como un ejemplo cuando preguntaba si era verdad que a la mujer se le golpeaba porque no tenía las cosas hechas en la casa. Sí, era una práctica de la época. Una práctica que llevó, chiquillos, a tener que tener un ministerio dedicado exclusivamente a temas de mujer y equidad de género. Eso, chiquillos, no es para que estar orgullosos, sino que te demuestra lo mal que estuvimos como sociedad o que estamos como sociedad en esos temas. Porque no debiese ser necesario tener un ministerio, tribunales, fiscalía y especializar a gente para esos temas. Eso te habla en el fondo de lo impune que por mucho tiempo estuvo el hombre frente a esa situación. Porque por mucho tiempo la mujer lo defendía y decía, no, fue mi culpa por no tener las cosas listas. Nada justifica, chiquillos, ningún tipo de violencia. Ninguno. Ni contra la mujer, ni contra los menores. Pero... Nada. No, o sea, obviamente no tiene justificación. Sí. Pero también no me pone... sí hacia el hombre. También, de hecho, también, o sea, la violencia en sí bajo ningún tipo de circunstancia es permitida, sea del hombre a la mujer o de la mujer al hombre. Nada. Pero si quiere una mujer, algo tuvo que haber hecho. Es que mira, esa discusión, Luis, se da en ambos casos. No puede existir un cuestionamiento ni, porque algo tuve que hacer. No, compadre, bajo ninguna circunstancia. No, pero lo estoy dando de ejemplo. Sí, antes era así y ahora he escuchado mucho lo contrario. Es que, a ver, ¿a qué te refieres con lo contrario? Que antes, o sea, como dice Luis. Dice que antes, o sea, por lo menos yo escuchaba actos de la gente ya mayor, sí. 70, es que hablaban así como de que si le van a mantener la palabra. Claro. Y ahora he escuchado lo contrario, que las mujeres dicen que si una mujer le pega a un hombre, es por algo. Sí, o sea, es que algo tiene es como si chiquillo, entiendo la postura. Oye, Luis, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna de las dos lógicas, chiquillas, tendría que existir ninguna justificación para la violencia física, salvo la legítima defensa, que está establecido por ley. Que en el fondo que si me van a apuñalar y me van a matar, me puedo defender. Cuando está en riesgo la vida de la persona, sí puede haber una legítima defensa. Pero no te voy a mandar. Por ejemplo, no es como que ahora yo me parara y te pegara un guate porque sí. Ni aunque esté interrumpiendo la clase, ni aunque diga un garabato, ni aunque me saquen la madre, nada justifica eso. Yo lo que tendría que hacer ahí es anotarte y seguir el conducto regular, que sería llamar a alguien de adelante, que te tome, que te saque, que te explique, que en el fondo tú le des cuenta del porqué y recibir el castigo pertinente. Que voy a hacer la suspensión o hasta la cancelación de matrícula, por ejemplo, la expulsión. ¿Ya? Pero nada, chiquillos, debe justificarlo. Generalmente uno se queda en lo físico, pero también hay violencia psicológica. ¿Ya? Por ejemplo, decirte, eres una inútil o eres un inútil, no servís para nada, lo hacéis todo mal, que probablemente el discurso que más de alguno de ustedes escuchó en algún momento, ya sea de sus padres o de algún adulto. Esos chiquillos genera herida, ¿ya? Quizás muchos de ustedes, chiquillos, tienen hasta cierto punto, voy a colocarlo en el tema hasta educativo, tienen miedo de preguntar porque alguna vez en su vida un profe les dijo, déjate de preguntar tonteras, cabroleso. ¿No? Probablemente. Pero quizás a ti te cuesta, ¿cachai? Ustedes nunca me han escuchado que yo les digo, chiquillos, ¿es terrible para preguntar? No, aunque, ¿por qué? Aunque no piense. Ya, pero es que da lo mismo, ¿cachai? O sea, ni siquiera debiese pensarlo, porque entiendo que a ustedes les puede costar. También, chiquillos, hay una violencia que es en términos económicos, que tiene que ver con la dependencia económica, con la manipulación económica. Que es, por ejemplo, lo que hacen los papitos corazón muchas veces. Oye, es que no te puedo pagar porque estoy ocupado. Oye, si no es que ¿sabéis qué? No puedo. Estoy en mal momento y te empiezan a hacer la jugarreta para no pagarte. ¿Ya? O por ejemplo, cuando esta probablemente más de alguno la ha escuchado, inclusive las que son padres alguna vez que hasta la han ocupado. Se hace en esta casa lo que yo digo porque yo pongo la plata. Y golpeando la mesa. Probablemente más de alguno habrá escuchado esa expresión. Que en el fondo se hace lo que yo digo, lo que yo quiero porque yo pongo la plata. O sea, si yo quiero hoy día comer pollo frito con papas fritas y pescado frito, se come porque yo lo digo, aunque me haga mal para la guata, no importa. Yo puse la plata.
Yo me escuchaba más porque la casa es mía, algo así. También, eso es violencia económica. Porque estoy diciéndole, la casa es mía y si quieres te mandáis cambiar y te echo, porque la casa es mía. Eso, chiquillos, es violencia económica. Y eso viene desde la época colonial. Profe, pero en el caso de mi papá, por ejemplo, la casa de mi mamá y el auto, por ejemplo, son de mi papá. Ya, pero es que igual eso tiene un poco de sentido el decir que él manda por ser, o sea, él o ella manda por ser el dueño o dueña de la casa. Igual tiene un poco más de sentido de lo... Sí, pero por ejemplo, aplicar eso con un menor de edad, no. que no tiene dónde quedarse, que no tiene un sustento económico, que por ley no puede trabajar. Demandado de pana. Por ejemplo, claro, en el caso de un adulto, yo puse, hace que ves con mis cosas me mando a cambiar. Pero, por ejemplo, hace 20, 30, 40 años atrás, chiquillos, cuando la mujer no estaba incorporada en el mundo del trabajo formal, la mujer estaba amarrada porque si no, ¿dónde se iba a vivir? Y si el papá había vendido la casa, o sea, tampoco esta opción tan fácil. Y socialmente se te estigmatizaba por dejar a tu pareja, era como, por ahora te tuvo que dejar, pues, algo hiciste mal. Típica, chiquillos, en el fondo culpando al más débil del proceso. ¿Ya? Por eso muchas veces que esto lo llamamos mismo. Por ejemplo, y eso, chiquillos, tiene que ver con la sociedad colonial. Todo eso que te acabo de hablar viene desde la colonia, viene desde los 1600. Es más, desde los 1500 viene en Chile y llegó hasta prácticamente la actualidad. Y lamentablemente sigue vigente. Cada cierto tiempo, chiquillos, si no es todos los días, escuchamos en prensa de un episodio de violencia de género. Cada cierto día escuchamos hablar de femicidio, ¿ya? Y de otro tipo de delitos que son bastante, de connotación pública bastante delicados. Y eso viene porque en este momento, porque por mucho tiempo, por siglos, al hombre se le permitió hacer todo esto. ¿Y por qué hablo del hombre? Porque él es principalmente el protagonista de estos hechos. Pero ahora al hombre no se le permite hablar casi nada así. Ya, pero es que, entiende, es que eso tiene que ver con el cambio cultural. A nosotros nos choca, como hombres, nos choca porque estuvimos por mucho tiempo acostumbrados a eso. Pero ahora no es... Una mujer, por ejemplo, han habido muchos videos de, por ejemplo, de casos de acoso directo. Y no dicen nada, incluso se burlan del hombre. Porque en la sociedad, lamentablemente, estamos yéndonos quizás al otro extremo. No debe ser burla de ningún caso ni de otro. ¿Ya? Y hay un último elemento, chiquillos, que también fue muy expandido por el mundo colonial, y esto duró hasta, diría, los 80, que se aceptó la infidelidad masculina. Era como algo como normal para el hombre de la época del mundo colonial tener lo que llamaban coloquialmente la sucu, la sucursal. Cuando tenías tu familia oficial y tenías tu familia paralela. Y fue algo que se dio mucho en el mundo colonial, sobre todo en el Chile rural. Los reales. En el Chile campesino se dio bastante. Mi abuelo tuvo como 10 mujeres y tuvo caleta ahí. Incluso no reconoció a algunos allá en el norte. Bueno, te digo, o sea, eso que tú acabas de relatar, Luis, es una... Eso que tú relatas era bastante normal en el siglo XX, siglo XIX. Y se daba como, todo lo mismo, mientras mantengan las familias de mis hijos bien, estamos ok. Así funcionaba. Evidentemente, hoy en día, eso ya no es validado socialmente, ¿ya? Ese es uno de los pocos elementos que cambió bastante en el último tiempo, ¿ya? Además que hoy día está a mano el vehículo de la separación, por ejemplo, del divorcio. Tú le puedes pedir el divorcio a tu pareja si es que, en el fondo, hay una causal que tú creas que... Yo creo que la peor cosa que puede hacer un hombre o una mujer es casarse, sinceramente. Sí, lo que me iba a decir. Depende de la persona, o sea, de las personas y también de... ¿Ya? Por ejemplo, chiquillos. Porque de qué, en realidad, ¿de qué sirve casarse? En el fondo, mira, a nivel civil, te entrega ciertas certezas jurídicas, por ejemplo, de que tus hijos o tú vas a recibir un porcentaje de la herencia de aquellos que han construido juntos, por ejemplo. Y no tenés que recurrir a un contrato frente a un notario. Te da cierta certeza jurídica, el tema del apellido, ya, hay ciertos elementos por los cuales tú tienes como cierto beneficio estar casado por el civil. El matrimonio por la iglesia es netamente simbólico. Sí, pero por ejemplo, casarse con alguien, con la persona indicada y después se separan y con ley te tienen que darle la mitad. No, eso depende del régimen en el cual tú te casas. Porque tú te puedes casar con... no me acuerdo, hay tres formas de casamiento. Me acuerdo que está separación de bienes, que lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, cuando nos vamos cada uno se lleva sus cosas que están a su nombre. Partición de gananciales, que cuando se casan y forman una sociedad matrimonial, y en el fondo después cuando se separen, dividen las ganancias que generan, o todo lo que generan se divide mitad y mitad.
Hay un tercero que era el más antiguo, en el cual la mujer en el fondo le cedía los bienes al marido. Ese era el más antiguo, en el cual, en el fondo, cuando después la mujer tenía que firmar el marido que era su representante legal. ¿Ya? Son los tres regímenes, no me acuerdo los nombres que tienen ahora, tendré que revisarlo, pero hay tres regímenes de matrimonio en ese sentido. ¿Ya? Bueno, chiquillos, recuerden, este diapositivo les va a servir mucho, chiquillos, para responder la pregunta esencial, porque aquí está la base, en el fondo, de las prácticas culturales que mantenemos vigentes hasta el día de hoy. ¿Ya? Ahí, chiquillos, tienen algunos datos. Fíjense que para el año 2002, lamentablemente la última información que hay, fíjense que el nuclear biparental con hijos, es decir, madre, padre, hijos, para el año 92 era sobre el 40%, y el 2002 era un 38%, o sea, bajó prácticamente 3 puntos. Pero sigue siendo la mayoritaria. La que surgió o la que tomó más fuerza es irse a vivir solo. Es decir, la unipersonal, monoparental unipersonal. Por ejemplo, yo me voy a vivir solo a mi casa. No tengo pareja, no tengo hijos, pero tengo mi casa. Esa fue la que surgió. Mi sueño. Vivir solo, tener mi pieza para jugar, con un computador gamer, con consola de generación, echadito de pana. Ahí, por el control, todo el día. Feliz. Feliz. Pero eso es una elección de uno. ¿Ya? Y ahí tienen una clásica imagen del año 1800, 1700, de la violencia física contra la mujer. ¿Ya? O le están a negar con un palo, prácticamente. ¿Ya? Depende del camino que tome la gente, por ejemplo, los hijos de diabetes. ¿Sí? Ya. Sí, esto también te va a servir para responder la pregunta esencial bastante, que tiene que ver con los elementos culturales. A nivel del lenguaje está la toponimia. La toponimia tiene que ver con el nombre de los lugares. Quillota, por ejemplo, es un nombre indígena que sigue hasta el día de hoy. No me acuerdo. Recuerdo que una de las tesis del nombre de Quillota tenía que ver con el alcohol. Como gente que bebía algo así, pero ahora tenía que ver con, en el fondo, indicarnos como un pueblo que le gustaba el copete. Que yo lo dije como, ahora me hace razón donde nací. En este caso, a toda Latinoamérica le gustaría. Ya, por ejemplo, ya, chiquillos, otros lugares, Apoquindo, Vitacura, Tabolango, todos tienen nombre indígena. ¿Ya? Tabolango es el sector de Limache, cuando tú vas por el aeropuerto. ¿Has viajado a Valparaíso por bus? Vine a Valparaíso de aeropuerto con asiento, ¿ya? Pasando la termoeléctrica, pasó la termoeléctrica, ese sector que está allá está volando. ¿Ya? Donde tiene la entrada para el embalse de los aromos, ese sector está volando. ¿Ya? Expresiones, por ejemplo, como quiltro, que es mestizo, talca, que es trueno, ¿ya? Talca es trueno, ¿ya? Por ejemplo, la religión católica se impuso acá. Todavía la mayoría de Chile sigue siendo católico. Se declara católico en los censos de población. Que no lo practique es otro tema. Pero tú te preguntas, ¿qué religión tiene? La mayoría de chilenos dice católico. ¿Ha tenido fuerza la religión evangélica en Chile en el último tiempo? Sí. Pero aún así sigue siendo la mayoritaria la católica. Pero dicen que es porque los evangélicos son como menos más liberales. No, de hecho no, es que tomó fuerza esa religión, porque antes eran mucho menos, hoy día son más. Pero hoy día, aún así, la mayoría de la población sigue declarándose católica porque en el fondo fue formado en los valores de la fe católica, aunque no los practiques. Porque fuiste bautizado, hiciste primera comunión, ya, católico. Aunque tú no practiques. ¿Ya? Pero también hay elementos indígenas, chiquillos. Las animitas que están en las carreteras, donde ocurrió un accidente por una persona, ¿viste? O sea, ya. Ese tipo de construcciones tienen un origen indígena. Y el catolicismo se apropia de ella y la utiliza como un sitio para recordar dónde falleció una persona. Ya, las comidas, por ejemplo, la cazuela y el charquicán son elementos culturales donde mezclamos productos indígenas con productos europeos, una técnica de cocina y tenemos charquicán con huevo frito arriba. No, es verdad que las papas fritas eran del Imperio Español. ¿Ah? No, las papas fritas son francesas, son belgas en todo caso, ya son en Bélgica. Pues, se llaman patatas francesas. ¿Cómo? El charqui es carne seca. Sí, pero ¿cómo? ¿De dónde era? Ah, no, es que el charqui que nosotros más conocemos es el charqui caballo, el charqui equino. De equino, ¿ya? Pero originalmente acá se hacía con llama, con carne de llama, con carne de guaná, con carne de alpaca. Pero no se hizo inicialmente. Es que todo el mundo aplicaba esta técnica de salar la comida para deshidratarla porque en todo el mundo no había refrigeradores.
Entonces se expandió, se aplicó prácticamente en todo el mundo occidental, en todo el mundo, ¿ya? Hasta que se creó el refrigerador. O se logró un medio de guardar el alimento sin tener que secarlo. Yo pensé que solamente había de caballo. No, es que el más común, hoy en día el más común es el charqui de quino, ¿ya? Pero también se podía hacer con otros tipos de carne, se puede hacer. Pero no vaya a gastar un lomo vetado para hacer los charquis. ¿Por qué no? Porque el lomo vetado queda rico a la parrilla, por mano. Se reduce mucho. ¿Ya? Se reduce mucho. Por lo general se utiliza carne con bajo contenido de grasa. Profe, por ejemplo, la sopa de charqui de chancho, entonces. No, porque el cerdo tiene unas bacterias que no mueren, que mueren solamente con temperatura, igual que lo voy a hacer charqui de gallina. Porque la gallina, si tú no la coces bien, la carne de pollo, de gallina no la coces bien, te va a dar salmonela. La salmonela te puede matar. Pero, profe, ahora para secar las comidas, por ejemplo, había que ponerle al sol a... Sí, pero vas a alcanzar la temperatura para que se cosa. Lo que en el fondo tú logras con la sal es deshidratar. Si tiene que mantener cocido todo el rato, no se podría nada. No, porque perdería la razón de ser cocer y deshidratar. Por eso no se hace. De hecho, y el cerdo tiene una bacteria que se llama triquinosis, que también te puede matar. Y es por eso que el cerdo y el pollo se consumen bien cocidos. No se puede comer a término medio como se come un trozo de vacuno. Porque las bacterias que tienen la carne de vacuno sí mueren sin oxígeno. Las otras solo mueren por temperatura. ¿Ya? Y también, chiquillos, la vestimenta. Vamos a ocupar ahora materiales que trajeron los europeos. Por ejemplo, el tipo de hilo, de la lana que llega con las ovejas. Todo eso se comienza a utilizar. ¿Ya? Ahí tenemos un quiltro, que es el perro del profe Estefano, que volvió a la foto del perro que tiene. Es un Yorkshire. De hecho, es un quiltro. Es mezcla entre Schnauzer, Yorkshire y Poodle, no sé así. Que se llama Pandan. ¿Cómo se llama? Pandan. ¿Es el nombre del perro? Sí, Pandan le colocaron. Este de aquí. ¿Ese perro de quién es? ¿Y el profe Estefano? Ah, De hecho, se ve lindo, pero yo un día fui a la casa de él y es terrible nada el pesado. Es pesado el cariote. Dan ganas. A ver qué pasa ahí con el perro, profe. Dan ganas de tirarlo por el ventanal al pobrecito. No, pero es que es catete, como es perro chico es catete. ¿Ya? Entonces tenemos un mestizo. Yo también lo quería votar. ¿Ya? Aquí tenemos chiquillo un charquicán, que también te muestra esa mezcla de comidas, porque la papa, el zapallo, el maíz, el choclo, eran propios de acá de América, y el huevo frito de la gallina, el huevito viene de la gallina era europea. Así que ahí tenemos esa mezcla. De hecho, también la técnica de ¿Qué comida. animales habían aquí en América? En América, el pavo. El pavo. ¿Y por En qué? América del Norte. ¿Y por qué se come más pollo que pavo? Porque la de más chiquita, mi gente, matar un pavo entero tenéis pavo como para un mes, así que la gente no consume. Y además que en Chile la gente no está acostumbrada al consumo del pavo porque la carne es más seca que la del pollo. y es más fácil de mantener el pollo. Sí, de hecho, y nos acostumbramos a comer pollo porque es lo que tenemos más cerca. ¿Ya? Y acá abajo tenemos un ejemplo de animitas. ¿Ya? Y aquí está la explicación de las animitas, chiquillos. Son resultados de la mezcla entre costumbres religiosas indígenas y europeas. Tienen su origen en las apachecas, que son montículos de piedras para marcar un sitio ceremonial religioso. En el fondo, esa idea de un montículo de piedritas para marcar un lugar religioso, lo transformamos en eso para marcar un lugar donde había fallecido una persona. ¿Ya? ¿Y creo que si alguien se murió, por ejemplo, en medio de la calle y coloca la neta en medio de la calle? No, se coloca al costado del camino. A la izquierda, a la derecha. Da lo mismo, dependiendo del lado. Da lo mismo el lado, puede ser a la Se izquierda o a la coloca una vereda. De hecho, mira, hay en vereda. De hecho, yo digo un pasaje chiquito. La mayoría es en la vereda. No, pero es que la mayoría corren en carreteras, así que se colocan por lo general o en el bandejón central de la carretera. Pero yo te digo, cerca de donde yo vivo por la avenida Condel, pasado lo que era ante el consultorio de la Cordi, pasadito. Yo caminando hacia calle Arauco, a veces se diga con las calles de Quillota, porque antes de Arauco hay un pasaje chiquitito, por lo cual tú puedes entrar a la villa de la Cordi. En ese pasaje chiquitito hay una limita. O sea, tú también las puedes encontrar al lado de un camino. No, si yo también, o sea, también en mi casa también. ¿Y quién murió ahí, profe? No me acuerdo, como si no lo conocía, si murió antes que yo naciera. ¿Ya? Por ejemplo, y ahí, esto lo vamos a saltar porque esto no nos interesa mucho. Igual, eso no se pone el 100% de la veces. No, no siempre. ¿Ya? Y aquí, chiquillos, nos vamos a tener este último elemento para responder la pregunta esencial. Recuerden, chiquillos, que lo que estamos trabajando es los elementos para responder la pregunta esencial. Y acá vamos a hablar de la hacienda. ¿Ya? La hacienda, chiquillos, sobre todo nos vamos a centrar en estos caracteres económico y social que tienen, porque Chile hasta el día de hoy sigue siendo un país de una actividad agrícola importante.
Y ese desarrollo de la actividad agraria, de la agricultura, viene desde esta época. Es decir, la hacienda colonial nos dejó este carácter agrícola de la sociedad chilena, dedicado para subsistir, para sobrevivir, hasta cultivo de alimentos para poder yo mantenerme vivo, y también para poder vender y comerciar. ¿Ya? Y también hay un elemento social que tiene que ver con la estructura de la hacienda, que complementado a lo que hablamos de la sociedad colonial, da forma a la realidad social chilena. ¿Por qué? Porque se establece la lógica de un señor y un sometido. Que en este caso... ¿Ah? Sometido. Voy a explicar. El hacendado, que era el señor, el dueño de la parcela, una parcela gigante, tenía inquilinos, gente que trabajaba para él, y el hacendado hacía lo que quería en su hacienda. O sea, si el hacendado, el dueño de la hacienda, era un tipo violento, agresivo, que atacaba a sus trabajadores, los golpeaba, el otro tenía que aceptarlo porque si no se quedaba en la calle. Había una dominación económica, había violencia económica, había violencia psicológica y había violencia física, ¿ya? De la cual era principalmente la desarrollaba el hacendado contra sus inquilinos. Y el inquilino, para desquitarse, lo aplicaba en su familia. En el fondo es como, te pegué un guate y como estás enojado, va y le pega un guate a tu hermano chico. En el fondo, yo fui violento, supongamos, yo soy violento contigo, yo te golpeo, tú quedas con la rabia y como no te puedes desquitar conmigo, vas a buscar con quién desquitarte. Y vas a buscar con alguien inferior a ti y a esa persona le vas a golpear. Y eso, chiquillos, eso en el fondo se replica un círculo de violencia que nos va a llevar, chiquillos, a esa violencia que hablábamos anteriormente en la familia. ¿Ya? Y ahí, chiquillos, tenemos explicado en el fondo más o menos, de manera bien superficial, lo que es la pregunta esencial, chiquillos. Si se dan cuenta, abordamos los aspectos sociales, principalmente, que nos van a permitir responder esta pregunta esencial, que era, ¿por qué podemos plantear que la sociedad colonial resulta ser base para la realidad social chilena actual? Bueno, en esta clase, si se dan cuenta, un poquito más dispersa, un poquito más desordenada, que no siguió el orden de la diapositiva, lo que buscamos era explicar el porqué de esta pregunta esencial. ¿Ya? Chiquillos, no sé si alguien tendrá alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, algo que aportar, algo que no quedara claro. ¿Y el Perú cómo era?